clase de hoy. Bien, habíamos visto zapatas continuas bajo pilares. Va a haber hoy zapatas combinadas o continuas sometidas a tensión del suelo no uniforme. Cuando no se puede hacer cumplir el centro de gravedad del área de la zapata, el área en planta de la zapata continua coincida con el punto de aplicación de la resultante, la presión en contacto zapata-suelo no puede ser uniforme para que haya equilibrio. Por ello, que para lograr el equilibrio entre la acción resultante de las cargas de las columnas con la reacción resultante de las presiones del suelo, se considera una presión linealmente variable, lo que nos permite calcular las tensiones en los extremos de la zapata, haciendo uso de la fórmula de presión compuesta. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, tres columnas y queremos hacer una sola zapata de área rectangular y tenemos restringido en los extremos por ser línea medianera, vamos a suponer que esta es una línea medianera, y no podemos crear voladizos para lograr que esta resultante coincida con este centro de gravedad. Pues a ver si ocurre esta restricción y sacamos la resultante, su ubicación, y como esta es un área rectangular, al medio está el centro de gravedad. Es una de otra forma. En este caso, que aceptar esta excentricidad entre la fuerza resultante y el centro de gravedad del área de la zapata. Esta excentricidad origina un momento flector al trasladar al centro de gravedad con la fuerza. Y ese momento flector hace que la presión ya no sea uniforme, sea variable. Asumimos que es linealmente variable en el entendido que la zapata sea rígida. Entonces, en ambos extremos, yo puedo conocer las tensiones aquí, aplicando la fórmula que ya la hemos hecho, la fórmula de flexión compuesta, que para una sección rectangular en planta viene a ser esta, ¿no? R dividido entre el área, que es el aporte de esta resultante supuesta que está en el centro de gravedad, más la acción del momento, que es esta, 6RE, o sea, R es el momento, dividido entre la longitud al cuadrado, total al cuadrado, dividido entre base. La tensión en el otro extremo es lo mismo, solo que en vez de más tiene el signo menos. Para que esta fórmula valga, siempre en esta tensión sigma 2, sigma T2, tiene que ser compresión. Si apareciera aquí signo negativo, y si tendría que haber fracción, deja de ser válida esta fórmula para resolver el problema. Determinación de B. ¿Cómo determino este ancho? En este caso, normalmente la solución es única, no hay varias soluciones. Entonces, una vez que determina las tensiones
extremo puedo determinar cuánto vale B. Entonces la tensión admisible tiene que ser igual a la tensión más grande, sigma T1, más el peso propio de la zapata dividido entre su área. Esta tensión más 1, sigma T1 ya la tenemos acá. El efecto de la fuerza solamente sin tomar en cuenta el peso propio. El efecto de la fuerza más el momento. Más el efecto del peso propio, que asumimos que es un 8% de la resultante, dividido entre su área. Dice que aquí todas las B quedan sueltas. Podemos nosotros factorizar B, pasar arriba y determinar cuánto vale B. De manera encontramos el ancho de la zapata. Cálculo de la viga, esquema longitudinal. Una vez que tenemos ya definida el área de la zapata, procedemos a calcular la viga. El cálculo es idéntico al de las zapatas continuas con presión uniforme. Es decir, sabiendo que en este caso la presión varía linealmente, se trata de un sistema de fuerzas paralelas, completamente determinado. Es decir, no hay aquí nada de hiperestático, de incógnita, todo está determinado. Para diagramar los esfuerzos se aplica el método de la sección. Puedo calcular, esto es un sistema en equilibrio. Tenemos la fuerza de las columnas, sus puntos de aplicación, y tenemos la reacción del suelo. Está logrando que esta resultante accionante sea igual a esta resultante reaccionante. Entonces podemos encontrar en cualquier punto el momento flector, ya sea viniéndonos de acá o ya sea viniéndonos de acá. Entonces podemos encontrar los momentos de tramo, del momento de apoyo. Lo mismo hacemos con el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante en el momento con máximo 0, y al ser variable esta carga tiene una pequeña curvatura de esfuerzo cortante. No es lineal y esta tampoco es parabólica, ya es de tercer grado. Entonces, resumiendo, este es un sistema determinado. Puedo aplicar el método de las secciones para encontrar los esfuerzos en cualquier punto de esta vía. Con ello puedo determinar el diagrama de los esfuerzos, flexionante y cortante. Normalmente lo hacemos sin factorizar, lo mismo que ya hemos hecho en zapatas combinadas. Sin factorizar inicialmente los esfuerzos y luego encontramos el factor de mayoración de los esfuerzos para calcular las armaduras. Para el cálculo de la losa de la zapata, que es el esquema transversal, y cómo vamos a armar esta losa, se analiza la faja de ancho unitario ubicada en el extremo más solicitado de la zapata, tal como se muestra en la figura, en base a la cual se sigue el mismo procedimiento de cálculo que vimos en zapatas continuas, área uniforme.
O sea, aquí la carga es variable. Y consideramos que para calcular estas armaduras, la situación más desfavorable que sería con la carga más grande. Con esta carga más grande, vamos a calcular los esfuerzos cortantes y los aumentos últimos con los que se calcula y se comprueba el cortante para esta sección. Se comprueba el cortante con estos cortantes que están a una distancia de L para esta sección. Para esta sección se comprueba el esfuerzo cortante y con este momento se calcula la armadura en rojo, que es la armadura principal. La armadura A sub B tiene que ser una armadura de repartición, tiene que tener una cuantía mínima igual a la de temperatura y de tracción. O sea, además es lo mismo, este cálculo es lo mismo que el de la zapata con carga uniforme, sino que la tensión es el valor máximo nada más. Bien, ese es el caso entonces cuando nosotros tenemos una situación que por cualquier motivo nosotros no podemos lograr que el centro de gravedad el área de la zapata coincida con la línea de acción o el punto de aplicación de la resultante. Hay una excentricidad, esa excentricidad provoca que esta presión no pueda ser uniforme, está hacia un lado esta fuerza, por tanto la presión más fuerte está acá. Bien, pasando a otro tema, vamos a ver ahora zapatas de columnas sobre medianeras. Es usual que tengamos que construir zapatas para columnas que están emplazadas sobre líneas de medianeras, límite entre dos propiedades, es decir, esta línea medianera es el límite entre dos terrenos ajenos. Al no poder diseñar zapatas simétricas para no invadir el terreno ajeno, las zapatas necesariamente deben ser asimétricas, tal como podemos visualizar en la siguiente figura. Es decir, esta es la columna. Si este fuera un solo terreno, un propietario, yo podría hacer esta zapata que está empunteada, con carga centrada, una columna, una zapata simétrica. Pero al ver esta columna, esta línea de medianera, si yo no puedo invadir el terreno ajeno de esta parte, y solo me queda poder fundar la fundación al lado propio, en un terreno propio. Entonces hay aquí una excentricidad al ser esta zapata asimétrica. La columna que trae la columna trae una carga y esa carga va a reaccionar. Si yo quiero que esta sea una presión uniforme, esta carga va a reaccionar en el punto baricentro de esta área, lo cual va a producirse una excentricidad. La excentricidad E generada entre la línea de acción de la carga de la columna con la resultante de las reacciones del suelo, ocasiona un momento flector desequilibrante. Si hay un par, ese momento desequilibrante viene a ser N por E. N
por E, donde la excentricidad E, la excentricidad es E igual a medio, que es esta línea, menos A sub 0, que es la línea del E. La dimensión de la sección de la columna está en esa dirección, sub 0, dividido entre 2. Esa diferencia viene a ser E, A menos A sub 0 medio. Para lograr la estabilidad del conjunto, porque esto no está en equilibrio, hay un momento, estamos obligados a generar mecanismos sistematizados que provoquen un par igual y opuesto. En la práctica usual se tienen 3 sistemas distintos para lograr este cometido, según sea el caso que se presente. Se elegirá entre los 3 la solución más apropiada desde el punto de vista técnico y económico. 1. Una solución en zapata, vincular la zapata con un tensor. Es una solución que vamos a verla. Las 3 vamos a verla. 2. Zapatas vinculadas con viga de equilibrio. 3 viene a ser una extensión, un caso particular de las zapatas combinadas. Bien, veamos entonces primero zapatas excéntricas de columnas sobre medianeras vinculadas con tensor. La solución con tensores consiste en equilibrar el momento desequilibrante N por E con otro par de fuerzas que lo creamos materializando un tirante tensor por encima de la zapata, tal como mostramos en el esquema siguiente. Este es el momento desequilibrante. Si yo coloco un tensor por encima de esta zapata a una altura H, se va a generar un par igual y opuesto al otro, con 2 fuerzas. Una es la fuerza que se genera en el tirante, está traccionando, y otra fuerza que se genera en el contacto zapata-suelo, por rozamiento, por adherencia. Este tipo de solución tiene muchas limitaciones, no es una solución muy práctica. En primer lugar, tenemos que verificar que se desarrolle esta fuerza. Y la otra inconveniente que tenemos que esta columna tiene que ser capaz de tomar un momento flector. Parte de la carga que trae desde arriba se genera un momento flector adicional producto de este par. Como puede deducirse, ¿qué hemos hecho? Hemos igualado la fuerza N por E al nuevo par T por H. Mientras más grande sea esta altura, más chico va a ser T a un mismo momento. Desde aquí yo puedo despejar T, N por E dividido entre H, la fuerza T. Como puede deducirse, la fuerza T será menor mientras mayor sea H. Es por ello que la ubicación del tensor conviene de ser factible, que se la haga coincidir con una viga de la primer losa, el primer piso, que esté por encima de la zapata. Para que esta solución sea posible, deberá satisfacer 2 grandes limitaciones. La primera es que la fuerza T debe satisfacer el control de deslizamiento
Si de esta forma que ya lo hemos visto. N más el peso propio de la zapata por tangente del ángulo de fricción interna de cálculo más A por B, la ecuación de cálculo. Todo esto siempre tiene que ser mayor o igual que 1,5 el valor de T. Si esto no se cumple, no se va a garantizar la generación de este par. Una solución sería conectar un puntal horizontal hacia otra zapata para que le ayude a tomar T. Pero en este caso ya viene a ser encarecer la solución, porque esta conexión requiere de excavar, hacer un montón de trabajos adicionales. Si esta expresión no cumple, tenemos que pensar en otra solución o recurrir a la construcción de un puntal horizontal que permita que transmita parte de la carga de la fuerza T hacia la otra zapata cercana, con lo cual desde el punto de vista económico no es muy factible. O sea, esa es la limitación, que esta fuerza que se genere acá. ¿Cómo lo logramos? Haciendo este control. Si el suelo es 100% arenoso, la ecuación es 0. Solo hay ángulo de fricción interna. Y si el suelo es 100% gredoso, digamos, corrosivo, solo hay presión. La fricción interna es 0. O si el suelo es mixto, puede tener algo de fricción interna y algo de presión. La otra limitación que necesariamente tendrá que cumplirse es que en el tramo de la columna, entre la zapata y el tensor, se genera un diagrama de momento flector, tal como muestra la figura, digamos, flexionando. O sea, este momento genera que todo esto sea traccionado, genera un momento flector de este tipo. Tal como muestra la figura, que se tiene que adicionar a los esfuerzos iniciales que la columna, a los esfuerzos iniciales de la columna que vienen de la superestructura. Es decir, las cargas que vienen de aquí pueden ser normales, puede haber un momento, eso hay que adicionarle aparte. Por colocar este tensor se genera un nuevo diagrama adicional a lo que tiene la columna esta, propio de la estructura en general. Sin este esfuerzo adicional de flexión, no podría desarrollarse la fuerza T sobre el tensor. Debido a estos dos condicionamientos, que en muchos casos no son posibles de satisfacer, esta solución con el uso de tensor se da en casos de cargas de poca importancia. Entonces esta solución, como les decía, es una solución que está limitada. Dimensionamiento de la zapata. Entonces, supongamos que ya hemos vencido que esta fuerza T se desarrolla en el contacto de la zapata y que tenemos una rigidez importante en dirección de este momento, que la columna puede tomar este momento adicional. Dimensiones en planta de la zapata.
Las dimensiones A y B en planta de la zapata se las calculan tratando de que la excentricidad sea lo más pequeña posible. Es por ello que es conveniente que la dimensión A, perpendicular a la línea medianera, sea menor que la dimensión B. Para el efecto, debemos considerar, mientras se pueda, una relación entre B y A entre 2 y 2,5. ¿Sí? Yo tengo aquí la línea medianera. Tengo la columna. Entonces me conviene a mí que esta centricidad sea lo más pequeña posible, y es por ello que lo que hacemos es alargar la zapata lo más alargada posible, excepción de la línea medianera. Igualdad de área, yo si quisiera hacer que otra la quita la columna, y yo quisiera hacer una solución cuadrada, por ejemplo, de esta área, la misma área pero cuadrada. Pues esta excentricidad tiene que quitar el centro de esta área, y el centro de la columna está en la excentricidad. O sea, la misma fuerza que requiere la misma área. Y acá, si yo considero una área cuadrada, por decirle, la excentricidad mayor, más grande. Entonces el momento desequilibrante, que viene a ser la normal de la columna por la excentricidad, en este caso va a ser más grande. Porque acá, al hacer la largada de la zapata, esta excentricidad es más pequeña, por tanto hay menos desequilibrio, va a ser más económica. Mientras yo pueda hacerle la zapata alargada en dirección de la medianera, es la mejor solución. Esta, ¿qué otra solución que podría ser esta? La peor, más grande la excentricidad. Entonces, para dimensionar esta zapata ya estamos diciendo que lo vamos a tratar de hacer con una zapata alargada en el sentido de la línea medianera. Entonces vamos a asumir que hay una relación entre el lado más largo y el lado más corto entre 2 a 2,5. Eso conviene. Adoptamos primero un valor de B igual a 2. Y yo adopto que la dimensión más larga de la zapata sea el doble de la dimensión más corta. Puedo calcular la tensión admisible igual a la fuerza más el peso propio de la zapata dividido entre el área. A por B. Pero B voy a asumir que es el doble de A. Y de aquí puedo despejar cuánto vale A, que sería esta dimensión. A, la más pequeña. En este caso, B es el doble de A. Cálculo de las armaduras por flexión.
Una vez que tengo definida esta área rectangular en el sentido de la línea medianera, calculo yo las armaduras, como en el caso de las zapatas con carga centrada. Asumo una sección 1-1 que está sobre el borde de la, metiéndose un 15% del borde de la columna. Esta área va a generar un momento flexor que es este. Pueden deducir ustedes, este es el momento flexor. Este momento flexor está flexionando la sección 1-1. ¿Y cómo es la sección 1-1? Tiene un ancho B sub 0 la columna y los 10 centímetros que habíamos dicho que vamos a construir siempre alrededor de la columna. Con eso yo tengo el área, el ancho comprimido. Calculo esta armadura, y la armadura que está en la parte inferior, que tiene una altura útil de sub A. Siempre cuidando que en zapatas el recubrimiento libre mínimo es 4 centímetros. Como unas vigas, 2 centímetros. En este caso es 4 centímetros como mínimo. Entonces, una vez que tengo el aumento y tengo estas áreas conocidas, puedo calcular el mu y con el mu la armadura principal. En el otro sentido lo mismo. Hay una sección 1', 1' que está metida en un 15% de esta dimensión B sub 0. Esta área churada va a generar un momento flexor acá. De esta área, por la tensión sigma T, por este brazo, me da este momento, que es este. Está aquí. Ese momento va a accionar sobre la sección 1-1, que es esta la sección 1-1. Se asume un ancho comprimido, que es el A sub 0 más los 10 centímetros, y una altura útil, que es la altura D sub B. No es la misma que esta, porque la armadura es cruzada, ¿no? Con este momento, entonces, y esta sección, yo puedo determinar el mu para usar la tabla y determinar la armadura por flexión de manera rápida. De ahí me surge una parrilla inferior que tendría esta zapata. Comprobación acortante y apunzonamiento. Comprobación acortante que está indicando todos los datos. Tenemos que toda esta carga, toda esta fuerza, toda esta área que está fuera del perímetro crítico va a generar punzonamiento. Esa área podemos calcularla. Aquí todos los datos para calcular esta área churada, ¿no? Como esta es la fórmula de punzonamiento, que está referida al centro de gravedad del área crítica de punzonamiento, y los esfuerzos están referidos al centro de gravedad de la columna. Hay una excentricidad entre el centro de gravedad de la columna y el centro de esta área crítica, que es G sub 0. Estamos aplicando prácticamente lo mismo que hicimos en losa, ¿no? Haciendo algunas limitaciones, y al ser aquí la zapata en estas condiciones estamos haciendo esta comprobación. Pero toda esta comprobación al final tengo que hacer con esta formulita. Todos los datos están acá. Calcular, ver y ver que esto resulte, cumpla.
Si esto cumple, estamos buenos frente al punzonamiento. Si no cumple, estamos en malas condiciones frente al punzonamiento. Por el esfuerzo cortante tenemos la misma, tenemos que hacer esta comprobación, que es rellenar los datos y verificar si cumple o no. Si no cumple, ya sea el punzonamiento, ya sea el esfuerzo cortante, ya habíamos dicho que la solución es aumentar la altura de la zapata. Al aumentar la altura de la zapata, esta altura de 3 va a subir y va a ganar esta área. Lo mismo en esfuerzo cortante, si nos da este valor es muy pequeño, podemos también subir la altura de la zapata, va a aumentar de 2, y al aumentar de 2, posiblemente ya no tenemos que aumentar este de 2 hasta que cumpla esta relación. Y la otra variable que podemos manejar es aumentar la tensión de caldo del hormigón. Tanto en esta condición como acá también mejora tanto el funcionamiento como el cortante. Y por último hay que hacer la comprobación a la adherencia, que es idem, la comprobación a la adherencia es idem a la comprobación en adherencia para zapatas con carga central. Sabemos que, digamos en este caso, al borde de la columna hay una longitud. Y esa longitud hay que comprobar que sea mayor que la longitud de anclaje de toda esta armadura. Si es mayor, no necesita hacerle la patilla. Si es menor, hay que colocar la patilla. Es el mismo concepto que habíamos visto en zapatos con carga central, la misma fórmula, exactamente lo mismo todo. Bien, esa solución, como habíamos dicho, tiene limitaciones, no es muy usual para cargas más o menos importantes. La más usada de las y más confiable es esta solución, la segunda, zapatas excéntricas de columnas sobre medianeras vinculadas con viga de equilibrio. Consiste en conectar la zapata medianera con otra zapata interior. Esta zapata de medianera la conectamos a una zapata interior que normalmente están enfrentadas a través de una viga de gran rigidez. La conexión se hace a través de una viga de gran rigidez que vamos a llamar viga de equilibrio. De esta manera se logra generar un par de fuerzas que se oponen al momento desequilibrante N por E, permitiendo el equilibrio. ¿Qué hacemos? Que tenemos una fuerza N1 que trae esta columna, tenemos una fuerza N2 que trae esta columna centrada. La distancia entre eje y eje de columnas es L, un dato conocido de N1, conocido de N2. Y hacemos el equilibrio, sumatoria de fuerza igual 0. N1, este es el esquema. ¿Ya? Asumimos que aquí la presión en el centro de gravedad de esta área, de esta zapata, asumimos que hay un apoyo simple que va a generar la reacción del suelo que se va a dar en esta zapata de manera uniforme. La resultante de estas presiones sobre la zapata. Entonces, ¿qué tengo? Tenemos las acciones
Y mi esquema también va a generar que en el punto central de la zapata excéntrica hay un apoyo simple que me va a generar una fuerza N segunda. Y esta es una fuerza N prima. Este sería mi esquema estructural. Dice que para este esquema no entra N2. N2 es una fuerza que viene a actuar sobre esta zapata. Pero como producto de este esquema, de considerar aquí este apoyo, yo necesito lograr un apoyo, que eso es lo que está logrando esta zapata interna. Lograr un apoyo para que esto no se levante como una palanca, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo aquí esto, si no logro algo que me agarre acá, esto se va. Entonces aquí viene este apoyo que va a hacer que el equilibrio sea una reacción aquí y una reacción aquí. Creo que hay que cuidar que esta fuerza nunca sea mayor que la fuerza que te da la zapata de arriba, que normalmente siempre es mayor. Bien. Entonces, sumatoria de fuerza igual 0, N1 más N menos N prima más N segunda, todos tienen el mismo signo contrario, igual a 0. Sumatoria de momento igual a 0. Hacemos una sumatoria de momento en este punto. Tenemos N1 por E menos N segunda por L menos E. Dice que este es L y este es la excentricidad. Entonces, esta distancia entre este apoyo ficticio y este apoyo ficticio es L menos E. Entonces, si yo hago un momento en este punto central, en cualquier punto puede ser el momento, pero quiero anular esta reacción. Entonces, N1 por E tiene que ser igual a N segunda por L menos E. De ahí puedo despejar N segunda. Me queda que N segunda es igual a N1 por E dividido entre L menos E. Este es L. No es 1, este es L, ¿no? Y N segunda, ya de aquí puedo despejar una desconocida N segunda. Puedo despejar N prima. N prima viene a ser la acción de N1, la N fuerza, más la acción del par. Aquí suma y aquí resta. Más la acción del par. Entonces, yo puedo decir que la presión que va a resistir la zapata acá, la fuerza, es más grande que N1. Por el desequilibrio. Y la fuerza esta N2, N segunda, trata de levantar esta zapata. Tengo que verificar que N2 sea más grande que L, para que no ocurra eso. Normalmente eso siempre cumple. Una vez obtenidas las reacciones, vemos que la zapata excéntrica tiene que resistir una fuerza resultante igual a N prima. Y
que para que funcione el sistema se deberá verificar que 1,5 n segunda, dándole un factor de seguridad, sea mayor, no está mal, está mal, sea menor o igual que n2. En otra palabra, n2 tiene que ser mayor o igual que 1,5 n2, n segundo. Aquí está, 1,5 n segunda tiene que ser menor o igual, cambien esto por favor, menor o igual a n2. Porque queremos que esta fuerza siempre sea más grande que mayorándola a 1,5. Esta es la única condición requerida en esta solución, que en la mayoría de los casos se verifica. Casi siempre esta fuerza es mucho más grande que esta fuercita. Entonces nunca se levanta. Una vez que tenemos ya las cargas que accionan sobre la zapata medianera, que es n segunda, verificamos, hacemos el cálculo de las dimensiones en planta de la zapata excéntrica. La tensión admisible del suelo la vamos a dividir entre, es igual a la fuerza, que es n' más P', que es n', sí, esta fuerza, n', la que va a resistir la zapata, más su peso propio dividido entre áreas, o áreas, A por B. Donde n', conocemos aquí. Conocemos cuál es. Vamos a deducirlo. Y la excentricidad E es igual a A menos A sub 0 dividido entre 2. Entonces aquí, mientras yo no conozca A, no puedo conocer E. Para resolver se necesita obtener E. Y para obtener E se necesita conocer A. O sea, no puedo conocer cuánto es esta fuerza si no conozco E. Y para conocer E necesito A. El A sub 0 se conoce porque es una de las dimensiones de la columna. Cálculo de A. Mientras sea posible, conviene que la relación entre B y A esté alrededor entre 2 a 2,5. Si adopto inicialmente un B igual a 2A, el sigma admisible sería 1,08 n', tomando en cuenta el peso propio, dividido entre A, dividido entre 2 veces A. Y aquí despejo A, me da que tendría que ser 1,08 n', dividido entre 2, dividido entre sigma T admisible. ¿Ya? Con A se calcula el E. Ahora, aquí hay un errorcito pequeño. También. Como yo no conozco n', voy a asumir inicialmente que este n', para calcular A, acá, voy a asumir que es n1, esta fuerza, que la conozco. Esta fuerza es un poco menor que esta. ¿Cuánto menor? Este valor. Porque aquí se genera ese par, ¿no? El par equilibrante entre esta fuerza más este pedacito de esta fuerza. Está equilibrando este par desequilibrando. Entonces, como no conozco n' y quiero conocer inicialmente un valor de A que no sea cualquiera, no me invente yo, sino que tenga un cierto criterio, asumo que este valor es n1.
N1. Con N1 calculo A. Y una vez que tengo A, se calcula la excentricidad E. Y con E obtengo N'. Y con N', y ya tengo todos estos datos, tengo el valor de E, recién puedo calcular el área real que requiere esta zapatita, que viene a ser ya conocido N', N' más P', 108, N' dividido entre A dividido entre B. El A ya está adoptado, espejo B, y me da un valor de B que está cumpliendo con el área que requiere esta fuerza. ¿No? Esa es la forma entonces de calcular el área de una zapata excéntrica vinculada con viga de equilibrio. Después pueden corregir si se lo tienen ya estos puntos, pero esta formulita en vez de N' es N1, esta fuerza conocida. Con N1 yo puedo conocer A, porque con N' no la conozco, N'. Conociendo A, conozco E, y recién puedo calcular N', el valor verdadero. Ya con este valor, ya que está accionando sobre esta fuerza, sobre esta zapata, recién calculo el B. Es lo que hacemos aquí. Y con ese B, yo ya puedo decir que esta área está absorbiendo esta fuerza. La relación ya no va a ser 2, porque aquí era 2 cuando el A supuesto inicialmente la habíamos calculado con N1. Todo este cálculo inicial, esto se hace con N1 para calcular A. Y tuve un error, tendrían que corregir el N' con N1 en toda esta parte. Todo lo demás está bien. Y una vez que tengo entonces ya las dimensiones en planta de la zapata, primero voy a hacer el cálculo de la viga de equilibrio. Cálculo de la viga de equilibrio. Ya sabemos nosotros que hay que hacer el factor de mayoración de carga para obtener los momentos para poder diseñar las armaduras, porque estos momentos, fíjense, estas cargas son cargas sin mayorar. Calculamos estos momentos y este esfuerzo cortante sin mayorar. El equilibrio, fíjense aquí, está la fuerza N1, la presión que se genera en el área de la zapata, lineal, como lo obtengo, es una carga, dividiendo la reacción N1', dividido entre esta área, entre esta longitud que es A, una presión uniforme, lineal, que está en equilibrio porque estoy dividiendo esta presión, que todo esto está en equilibrio, dividido entre esta longitud. A raíz de eso, yo puedo obtener este diagrama. Consideramos que para el cálculo vamos a hacerlo con este momento que está al borde de la zapata, el momento M0. Esta fuerza N segunda por esta distancia me da este momento M0, o esta fuerza por esta distancia más esta constante, este momento de acá por esta distancia, esta carga genera un momento en este punto, esta menos esta, es
M sub 0. O lo más fácil sería N segunda por este brazo, que me da N sub 0. M sub 0, que sería el momento con el que vamos a calcular esta armadura principal de la vía de equilibrio. Momento negativo. Esto actúa como una palanca, ¿no? Ser más o menos así. Entonces, porque así. Tiene una fuerza, tiene un apoyo ficticio. Este apoyo ficticio. ¿Cómo trabaja esto? Trabaja de esta manera. Una palanca. Entonces está traccionado. Como hormigón necesita fierro. ¿No? Negativo. Y el esfuerzo cortante, lo mismo, hacemos esta fuerza menos esta fuerza aquí, me genera el diagrama B2, B1, ahí está cuánto vale B1 y ahí está cuánto vale B2. Y aquí está cuánto vale el momento M sub 0, que sería esta fuerza por este brazo. Este brazo es L, en esta distancia. Y el diagrama lo mismo, pues tenemos el diagrama B1 y B2 en estas características. Aquí está B1 y aquí está B2, que es la presión. Lo que hacemos es armar esta viga con estos esfuerzos. Estos esfuerzos necesitamos mayorarlos con este factor de seguridad, que es 1,20 la carga muerta de la columna, más 1,60 la carga muerta de la columna, dividido entre N1, dividido entre 1, N1P, aquí falta 1P. ¿Ya? Este es 1 que nos da, tenemos como data. Esta fuerza tiene que tener un porcentaje de carga viva y un porcentaje de carga muerta. La suma de estos dos me da N1. Y ya para calcular la ponderación, mayoramos con 1,20 la carga muerta y con 1,60 la carga viva. Me da un factor de mayoración que tengo que aplicar a estos momentos que están estos refuerzos presionante y cortante que están sin mayorar. Con esos valores calculo las armaduras y hago todas las comprobaciones que se generan, que se hacen para calcular una viga. Es una viga común y corriente. Con la siguiente observación que vamos a ver respecto al diagrama momento y respecto al esfuerzo cortante. El diagrama momento es, normalmente uno divide en dos partes, la mitad va de apoyo a apoyo y la otra mitad de la armadura va donde no necesitamos mitad. A partir de aquí coloco la armadura de refuerzo, siempre con una buena anclaje hacia adentro de la columna, porque ahí va a partir de este momento. El anclaje va acá. Y ambas armaduras llegan hasta el extremo de la columna. Y de una armadura de percha, salvo que necesite armadura doble, porque sea armadura calculada, pero normalmente es una armadura de percha. Son trigo
donde vamos a hacer una aclaración respecto al esfuerzo cortante, al diagrama cortante. Pues sin mayorar, sin mayorar. Hay que mayorar después. Para calcular las armaduras acá hay que mayorar sí o sí. Estos diagramas que son sin mayorar. Esfuerzo máximo. En base al momento flector M último, gamma F por M sub 0, considerando la sección rectangular de la viga de omega por H, se determina la flexión simple de la armadura longitudinal superior, la armadura, cuya disposición se muestra en la figura. En cuanto al esfuerzo cortante, pueden haber dos posibles soluciones. Opción 1, que es la que se usa en nuestro medio más. La zapata absorbe B1 como punzonamiento, es decir, este esfuerzo cortante que más o menos es fuerte, ¿no? Es casi la reacción esta N1. Lo podemos absorber como esfuerzo cortante. Está llegando una fuerza, está llegando una masa de hormigón. En vez de considerarlo como cortante, si yo tengo la zapata que tiene la misma altura de la viga o mayor que la altura de la viga, podemos considerar que aquí hay un punzonamiento. Si la altura de la zapata es igual o mayor que la altura de la viga, los estribos se calculan en base al esfuerzo cortante B2, es decir, B2 pequeño. Se coloca estos estribos en toda la longitud de la viga, los cuales se disponen en toda la longitud de la viga. Esto se debe a que el esfuerzo cortante B1 lo toma la zapata como punzonamiento. El esfuerzo cortante B1 lo toma la zapata como punzonamiento. ¿Ya? Hacemos esta solución, digamos, que es la que se hace acá en nuestro medio. Estoy obligado a, cuando calcule la zapata, a verificar el funcionamiento. Y el otro caso es la segunda solución. La viga absorbe B1 con estribos. Si la altura de esta zapata, yo lo calculo así, la zapatita como una losa aquí, si la altura de la viga es superior a la de la zapata, tal como muestra la figura, el esfuerzo cortante B1 lo absorbe, lo toma la viga, considerando armadura transversal estribos. Entonces aquí ya no hay funcionamiento porque la carga está llegando a una viga. Hay esfuerzo cortante. Tengo que poner esfuerzo. Calcular el diagrama de esfuerzo con este P1. Calcular cuántos estribos necesito aquí en esta zona. Que queda con estribos reforzados. Si es que hago esta solución. Como decía, la solución que nosotros normalmente tomamos es: por tanto, los estribos son los mismos en toda la viga, calculado con este P2, que me genera normalmente un estribo pequeño. Y cuando ya logra, en vez de considerar este P1, tengo que hacer el control de punzonamiento en la zapata para poder saber actuando. Una vez que tengo ya cálculo de la zapata, la viga ya está calculada, hay que calcular la zapata. Armadura por flexión. Lo mismo, hacemos una sección 1', que está metida aquí ya no al borde de la columna, sino al borde de la viga.
en un 15% de su ancho de la viga de omega. Con esta área encuentro un momento que se genera en la sección 1'. Esta sección 1' la considero de esta forma. Y calculo la armadura A sub B. Esta armadura en dirección de B. Estoy tomando esta flexión. En este momento flexionando. ¿No? En la otra dirección, coloco una armadura en esta sección de acá. Esta es la sección 1'. Y para la sección, quiere decir sección 1'. Y para la sección 1', no 1', sino 1', acá. Que tengo aquí la viga. Y tengo los dos aleros. Esta es la armadura principal, que la calculo con esta sección. La armadura que está con azul es la armadura principal. Este es el momento principal, fíjense, este es el momento principal, es como si fuera un alero. En esta dirección se calcula la armadura de repartición. La A sub A es una armadura de repartición y la A sub B es la armadura principal, que se calcula en este momento. Calculamos la armadura. Siempre la armadura A sub A la calculo como una armadura mínima, que es igual a la armadura de por retracción y temperatura. Es esta formulita, donde la sub 0 vale esto, y la vamos a quitar otras veces. Ya se esta área. Calculo la armadura A sub A, que va en ambas direcciones. Entonces, repitiendo aquí, cuando hablo de la zapatita, armadura por presión, solo considero como armadura principal la que está apoyada sobre la viga. En la otra dirección, A sub B, A sub A, que está con roja, asumo como una armadura de repartición. Comprobación a funcionamiento. Esto es importante porque aquí, que hemos dicho, que este tipo de zapato está absorbiendo el B1 como si fuera un funcionamiento. No le voy a poner estribo a la viga porque estoy considerando como si fuera un funcionamiento que se desarrolla acá. Entonces hacemos toda la comprobación con esta formulita. Todos los datos están aquí, lo mismo que ya hemos hecho en todas. Hacemos la comprobación. Esta es la fórmula extraída de la fórmula general de funcionamiento para este caso. Calculamos la excentricidad que hay que corregirla con el sub 0. El sub 0 vale esto. Todo lo que hemos venido viendo de funcionamiento. Tiene que cumplir esto. Si no cumple esto, tenemos que hacerlo cumplir. ¿De qué manera? Aumentando a sub C. ¿Cómo aumento a sub C? Aumentando la altura de la zapata. De sub 3. Y aumento la altura de la zapata. Va a aumentar de sub 3. Por última instancia, aumentar la resistencia del hormigón. Y por último, la comprobación a la adherencia, que es la comprobación idem a lo que hemos hecho en zapatas con cargas centradas, que se comprueba solamente aquí en este caso para la armadura principal, que
es esa, ¿no? La azul. Comprobar que este L del borde de la viga al borde de la zapata, y contando el recubrimiento de longitud. Si esta longitud es menor que la longitud de anclaje, tengo que ponerle esta. Siempre tengo que poner esta patilla. De otra manera, si esta longitud es mayor que la longitud de anclaje, podría yo no colocar esa patilla. Eso es lo que me indica normalmente, como les decía a ustedes, en la práctica se coloca la patilla. Con eso terminaría entonces el tema de la zapata con viga de equilibrio, ¿no? Que es la más usual cuando se presta al área, digamos, lo más cotidiano. No tiene restricciones, como el caso de la zapata vinculada con tensor. Aquí no hay restricción, la única restricción es que esta fuerza no se levanta. Esta fuerza, multiplicada por 1,5, sea menor que la fuerza que trae la columna interior, porque esto no se levanta. Y el otro caso es cuando es posible, también en este caso no es siempre, es económico y es posible, es la solución zapata combinada. Consiste en proyectar una zapata, una sola zapata que tome la carga de la columna del borde sobre la medianera y de la otra columna interior. Es decir, esta columna que está sobre el borde de la medianera, hago una sola zapata con otra columna interior. Al conectar esto con una sola zapata y después lograr el equilibrio del conjunto, va a desaparecer automáticamente el momento desestabilizador que aparecía cuando esta zapata era individual. Al hacer una sola zapata y al aplicar el equilibrio, logro de que esta solución absorba el desequilibrio que produce esta carga excéntrica si esto fuera una zapata independiente. La solución es única, ¿no? Es el cálculo exactamente como de una zapata combinada que ya lo hemos hecho. Se calcula el punto de aplicación de la fuerza. Si nosotros queremos que esta presión sea uniforme, en este caso tendría que ser doble de esta longitud total. Y ahí esta presión ya es uniforme. Entonces este vuelo no es un vuelo cualquiera, tiene un valor específico y único. Si yo quiero que esta presión sea uniforme. Entonces con eso prácticamente en este curso, en este día hemos visto el tema de las columnas que están sobre el borde de las edificaciones, sobre la línea medianera. O sea, tres soluciones, la más usual, que esta normalmente, cuando las cargas son más o menos importantes, funciona. Es decir, cuando se requiere un área grande para lograr esto, ¿no? Porque si las fuerzas son pequeñitas, me daron aquí un B chiquitito. No tendría sentido. Entonces, cuando este B más o menos importante, esta solución funciona. Pero si este B es muy pequeño, no funciona, tendría que ser zapata vinculada con viga de equilibrio, ¿no? Estas dos soluciones podríamos decir que son las que
más se usa para cargas importantes. Y este caso es para cargas muy pequeñas, de poca importancia. Bien, aquí vamos a quedar por ahora, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? La próxima clase les voy a decir cuándo va a ser los exámenes. Bien, voy a tomar la lista.